Gracias por la oportunidad y el privilegio y el honor de ser uno de los conferencistas en esta conferencia. También es de alguna manera intimidante estar en un púlpito con otros tantos mejores predicadores que estuvieron aquí presentes, pero siempre Dios me recuerda que debe ser más intimidante predicar su palabra a través de labios no inmundos y para el honor de Dios que es santo. Permítame pausar y permítame orar y presentarnos delante de Él. Padre, vengo delante de ti y reconozco mis debilidades y mi insuficiencia y mi inhabilidad para predicar tu palabra en tu nombre, para tu gloria. Estoy en necesidad de ti en este momento. Tú nos enseñaste que el Espíritu Santo nos enseñaría o nos guiaría hacia la verdad y a través de la verdad. Así es que, Señor, oro por su ungimiento en este momento, de modo que yo no lo deshonre, tu revelación que nos has dado. Señor, protege tu palabra, protege tu nombre de mi condición de caído mientras predico de estos textos. Sé tú el predicador y que seamos todos nosotros tus discípulos, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi texto de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Fue el que se me asignó, pero estaré leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 8, de modo que podamos dirigirnos al contexto. Hechos, capítulo 1, 8. Y se les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran por la promesa del Padre, la cual ustedes escucharon de mí, porque Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días a partir de ahora. De manera que cuando se unieron, le preguntaron al Señor: Señor, ¿has de restaurar el reino de Israel? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el pastor, que el Padre ha puesto en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras usted lee este pasaje, hay algunas cosas que usted puede claramente identificar. Hay un mandamiento de Jesús de que no salgan de Jerusalén. Y esto no era negociable porque fue una orden, no era una idea brillante, no era una sugerencia, no era una estrategia brillante, era un mandato: no salgan de Jerusalén hasta que no hayan recibido poder. Número 2, hay un periodo de espera. Dice que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. También, número 3, hay una promesa. Esperen por la promesa del Padre. Esa promesa no era nueva, porque se nos dice en el versículo 4 que la promesa del Padre, la cual ustedes habéis escuchado de mí, en otro momento, Él habló sobre ellos, sobre esa promesa. Número 4, hay poder que ha de venir, y no era otro que el Espíritu Santo. Y también hay un deber que debían cumplir: evangelizar de Jerusalén hasta los finales de la tierra. Era un mandato, era un periodo de espera, una promesa, poder que habría de venir y una responsabilidad que cumplir. Luego de ese anuncio, los discípulos le preguntaron: ¿has de restaurar el reino de Dios a Israel ahora? Es sorprendente que aún después de la crucifixión y después de la resurrección, los discípulos no podían sobrepasar la idea de un reino político. Pero Jesús les dijo: esta no es la información que ustedes necesitan.
verdad más importante que ustedes necesitan, que le estoy dando, es esta. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme tomar estos 5 puntos, uno a la vez, y luego vamos a pasar la mayor parte de mi tiempo en el último. Lo primero, no salgan de Jerusalén. Este era el mandato. Y cuando llegó el día de Pentecostés, allí estaban en Jerusalén. Ellos habían aprendido a obedecer. Y eso era importante porque era un requisito mandatorio para aquel que habría de hacer discípulos. Y los apóstoles, y también ellos necesitaban modelar el carácter que ellos les gustaría ver en sus futuros discípulos. Así es que lo importante era la obediencia al mandato. Estaba en Jerusalén. Hablemos ahora del periodo de espera. Era importante porque ellos pasaron este tiempo en oración. Tal vez aprendieron. Ellos habían recordado lo que el Señor le había dicho y lo que está registrado en el Evangelio de Lucas. Si un padre malo sabe darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Así es que los discípulos aprendieron a orar y también aprendieron que había una conexión entre la oración y el esperar y el don del Espíritu Santo. Y allí estaban orando, estaban pidiendo, tal vez pidiendo por que viniera la promesa. En Hechos 1 dice, cuando vino el día de Pentecostés, ellos estaban todos en un mismo espíritu y estaban devotos a la oración, Así es que el esperar lo llevó a orar, y eso era importante. El esperar iba a enseñarles que los discípulos, que ellos debían confiar en la promesa de Dios, que recordarles que las promesas de Dios estaban ancladas en su propia persona. Alguien que hace discípulos necesita aprender que antes de que esté listo para ir a misiones, debe aprender a confiar en el carácter de Dios. Habían de aprender que no es un hombre de Dios de promesas, sino también un Dios de cumplimiento. Así es que la oración es importante porque la oración es lo que ha de mover hacia la cosecha. De modo que el Señor de la mies es la solución. Esa es la razón por la cual la oración era importante. La oración está estrechamente y directamente relacionada con la mies. Es exactamente lo que Jesús le enseñó. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús presentó el problema. La mies es monumental de varias maneras. También les enseñó sobre la solución terrenal de que los obreros, que son pocos, y luego dio la solución divina. Orad denodadamente al Señor de la mies. ¿Por qué orar? Porque necesitan asistencia, porque la mies es más allá de sus habilidades de la comprensión y de la sabiduría humana y del conocimiento humano, porque el recoger la mies escapa a nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. De manera que note que la solución no tenía que ver con mercadeo, no era sobre levantar fondos, no era, pero era oración. Y eso fue lo que el Señor les dijo. No solamente orar, sino también orar denodadamente. Tal vez intensamente, frecuentemente, de manera recurrente, aún sin cansarse, sin cesar. ¿Cuál sería el resultado de ese tipo de oración de acuerdo al Señor? Él habría de enviar a los obreros. Esa es la estrategia. Nosotros oramos y Él envía. Número 3, vamos a ver la promesa. El Señor ha mencionado esta promesa en una de sus muchas apariciones después de su crucifixión, la cual Lucas registra en
Lucas 24:49. Y he aquí, envío la promesa de mi Padre sobre vosotros y permaneced en la ciudad hasta que venga poder de lo alto. En otras palabras, manténgase firmes, no se muevan, no vayan y testifiquen, sencillamente esperen. Y era una promesa del Espíritu Santo, pero vino como un don. Número 4, el poder, que es el mismo Espíritu. Jesús dijo, este poder es para que testifiquen. Si podemos discernir cualquier cosa del libro de los Hechos relativo a la obra del Espíritu, es que Dios dio el Espíritu a sus discípulos para que podamos nosotros llevar a cabo la gran comisión. Y esa es la razón por la cual sin el Espíritu Santo, sin Él, nadie puede nacer de nuevo. Y de eso se trata la gran comisión. Y poniéndolo en otras palabras, nadie puede ser un discípulo sin la intervención soberana de la tercera persona de la Trinidad. Y en segundo lugar, por causa de que para la habilidad de testificar y hacerlo bien para la gloria de Dios requiere poder divino. Y número 5 es la tarea, evangelizar desde la ciudad de Jerusalén hasta los confines de la tierra por el Espíritu. Aquí vamos a pasar el resto de esta hora. El deber de esa magnitud requiere de esa empresa supernatural. Necesita un poder sobrenatural. De eso se trata. Es un evento sobrenatural que es imposible a menos que sea el mismo Dios que está dirigiendo esta empresa, como lo vemos en el libro de los Hechos. Solo así y luego así podían los discípulos y usted y yo honrar al Señor verdaderamente. De manera que estamos considerando a este punto el deber, la tarea. Y permítame regresar y mirar esa tarea. Y Jesús vino y les dijo, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted desglosa esto, usted verá que primero a ellos se les encargó la responsabilidad de ser discípulos, pero los discípulos deben haber nacido de nuevo, como mencionamos, y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Número 2, se supone que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que toda la Trinidad está involucrada en ese testimonio público de que los discípulos tenían que ser hechos. Número 3, se supone que le enseñemos a los discípulos, lo cual la enseñanza es un don del Espíritu. Número 4, necesitamos enseñar a los discípulos a obedecer todo lo que Cristo les ha encomendado. Pero la obediencia requiere el poder del Espíritu Santo. De hecho, la gran comisión sin la intervención actuante del Espíritu Santo se convertiría en una misión imposible. Cuando usted lee el libro de los Hechos, aún el orden en el cual la gran comisión procedía era bajo la completa dirección del Espíritu Santo. Permítame leer estos versículos. Pablo y los discípulos que iban a predicar en la región de Frigia y Galacia, pero el Espíritu Santo les prohibió ir a Galacia y trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Y por lo tanto fueron a Troas. Allí, escogido por Dios para revelarle a Pablo que su nueva misión, su nuevo campo misionero estaba localizado en un nuevo continente, en Europa. La gran comisión está claramente bajo la dirección de la tercera persona de la Trinidad. Poco tiempo después que Cristo ascendió al Padre, Pedro predicó el primer sermón apostólico por el ungimiento del Espíritu Santo y Dios se movió de una manera tan poderosa que se nos dice que aquellos que recibieron al Señor fueron bautizados y fueron añadidos como 3,000 almas fueron
unidas. Así que ven a Pedro con una nueva actitud, con nuevo de nuevo. De hecho, en Hechos 2:41 se nos dice que después que habían orado, el lugar en el que estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a esparcir la palabra de Dios con denuedo. ¿Nota usted la conexión entre orar, la llenura del Espíritu Santo y la habilidad de hablar la palabra con denuedo? Oraron, ellos fueron llenos y luego había denuedo. Cuando vemos el libro de los Hechos, es claro que la habilidad de ser un buen testigo para Cristo es una función del Espíritu Santo. En una corte judicial, un testigo se le pregunta, ¿qué viste? ¿Qué escuchaste y qué sentiste cuando viste lo que viste y escuchaste lo que escuchaste? Y la respuesta a esas preguntas, las verdaderas respuestas es lo que hace de la persona un buen testigo. Así es que un buen testigo debe recordar eventos, hechos, palabras. Eso es lo que haría a un testigo, un buen testigo. El Espíritu Santo ha de hacernos recordar todas las cosas que hemos escuchado y es la función del Espíritu del Señor. Esta es la manera en que Jesús lo dijo, como aparece también en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando Él os guíe, no os preocupéis por los que habéis de hablar, sino lo que Él os dará en esa hora. ¿Quién es que le va a dar a ustedes lo que han de decir? No sois vosotros los que hablaréis, pero el Espíritu de mi Padre es que Él hablará a través de ustedes. Juan Harvey, en su libro Ungido con el Espíritu y Poder, dice, la iglesia cumple su misión solo por confiar en el empoderamiento del Espíritu. Los eventos en Hechos 2 nos enseñan que el Espíritu provee poder para testificar, traer convicción a través de la palabra de Dios e incorpora nuevos creyentes a la iglesia como resultado de testificar. Si la misión de la iglesia es alcanzar el mundo con el Espíritu de Jesucristo y con el empoderamiento del Espíritu Santo, es indispensable que esta misión, no importa cuán viejas sean nuestras iglesias, no importa cuán buenas o cuán buenas sean nuestros personales y programas o nuestras estrategias, solo el empoderamiento del Espíritu y que nuestros esfuerzos ha de ser efectivo en lo que realmente importa, el transformar la vida para el reino de Dios. La obra del Espíritu, la palabra espíritu aparece 75 veces y 55 veces de estas se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Si usted remueve su nombre y su obra del libro de los libros, usted no tendría un libro, porque básicamente ese libro de lo que se trata es del testimonio del Espíritu Santo mientras obra a través de los apóstoles para la gloria de Cristo. Su nombre, el nombre de la tercera persona de la Trinidad aparece en el primer capítulo de los Hechos y al final del capítulo y en 15 de los capítulos de por medio, usted podrá ver una obra indispensable al principio de la historia de la iglesia. John Harvey añade este comentario: el Espíritu Santo es el recurso de los apóstoles cuando la iglesia enfrenta su primera oposición. La fuente del primer avivamiento de la iglesia, la solución a los primeros problemas de la iglesia, la fortaleza de los primeros mártires de la iglesia y el que envía a los primeros misioneros de la iglesia, el guía en la toma de decisiones corporativas y él coloca a líderes en posición de autoridad sobre la congregación total. Con razón el Señor dice que no salgan de Jerusalén, no se atrevan a testificar hasta que ustedes tengan el Espíritu de lo alto. Habiendo dicho eso, permítame hablar sobre el rol del Espíritu en la regeneración y en el discipulado. Es claro en la Biblia, cuando leemos la Biblia,
es cuán incapaz es el inconverso de responder a la verdad del Evangelio. Es imposible para él a menos que el Espíritu Santo esté operando. Y este es el caso para muchas razones diferentes. Él murió, están muertos los inconversos en sus delitos y pecados, por eso no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden entender. Su mente está entenebrecida, 2 Corintios 4:4. La mente del inconverso no se puede someter a la ley de Dios. De hecho, ni siquiera puede lograrlo, según Romanos 8:7. Su corazón está tan endurecido que al punto que se le llama corazón de piedra en Ezequiel 36:26. Ha de estar enclavizado según 2 Timoteo 2:5 y necesitan ser discernidas espiritualmente, de manera que podemos entender mejor por qué Jesús dijo, de cierto os digo, a no ser de que nazca del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De modo que cuando un inconverso escucha el Evangelio puede entender la palabra, la gramática, la sintaxis, pero no puede entender las implicaciones espirituales más allá del mensaje que escuchó. Si ese es el caso, ¿cómo una persona va a nacer de nuevo si es incapaz? Bueno, en primer lugar, su mente debe ser despertada. Este despertar es la operación inicial del Espíritu. Alguien lo dijo de esta manera, la regeneración es la operación directa del Espíritu Santo sobre el espíritu humano. Es la acción del Espíritu sobre el espíritu de una persona divina sobre una persona humana a través de una vida espiritual que es impartida. Así es que la mente entenebrecida es alumbrada, puede entender y por lo tanto la mente ahora puede entender las cosas, la verdad del Evangelio, puede discernir entre la verdad y el error. La mente ahora puede someterse a la ley de Dios. Así que el despertar del alma y la mente alumbrada comienza a sentir el dolor de su pecado o del pecado de ella o la transgresión o la ley de un Dios que es santo. Y eso es lo que llamamos convicción de pecado. Y la convicción de pecado es una función del Espíritu Santo. La convicción del pecado es experimentada por la persona que ha sido regenerada y también por la persona quien no está siendo regenerada. Pero la experiencia no es exactamente la misma. El que no es regenerado podría sentir algún grado de remordimiento o de temor o de castigo y tal vez ese sentimiento dura poco. Esa es la razón por la cual el apóstol dice que ese tipo de remordimiento guía a la muerte, de acuerdo a 2 Corintios 7, pero el contristamiento piadoso guía a la verdad. Usted solamente puede lamentarse propiamente luego de que el alma ha sido despertada. Una vez todo esto pasa, entonces el pecador es circuncidado de su corazón. Usted no puede amar a Dios hasta que la obra de regeneración tome lugar. Pero cuando la mente está muerta y en oscuridad, esa mente entenebrecida no puede ejercitar fe y no puede entender a Dios. Pero ahora que ha sido despertada, ahora que ha sido alumbrada, entonces puede escuchar la palabra y mientras escucha la palabra, el poder de la palabra le permite, produce fe en él. De manera que este es el rol del Espíritu Santo en la regeneración. Ahora hablemos del rol del Espíritu en el discipulado. Ese fue el otro punto que me pidieron que cubriera en mi conferencia. Yo defino el discipulado tal vez de una manera diferente como otros lo definen, pero esta es la manera en que yo la veo. Es cualquier cosa que una persona hace intencionalmente para contribuir a la formación de la imagen de Cristo en la otra persona, en la persona que ha nacido de nuevo. Así es que como se nos enseña en la Biblia, el discipulado
Es un proceso. Es un proceso de transformación que toma lugar por la acción y el poder del Espíritu del Señor, primeramente, y en segundo lugar, con la participación del creyente. La salvación es del Señor desde el principio al fin. El discipulado y luego la santificación por el Espíritu es por gracia, es por el Espíritu, pero es a través de los esfuerzos del creyente. De manera que los creyentes santificados no van a experimentar la eficiencia del Espíritu que está en ellos, pero han sido rezagados en el uso de los medios de la gracia. No podemos acusar a Dios de no santificarnos suficiente. De manera que usted puede ver que el Espíritu Santo está involucrado no solamente en el proceso de regeneración, también está involucrado en el proceso de santificación y en el proceso de discipulado. Pero esa transformación se supone que no tome lugar sin la participación del creyente. Ahora, el que hace discípulos también necesita el Espíritu Santo por igual. Él lo necesita porque él se supone que ese que hace discípulos enseña a otro discípulo y si eso requiere el Espíritu para la formación de la imagen de Cristo en él. Él lo necesita para el amor que se supone que exprese a los discípulos, el amor por Cristo y el amor por las Escrituras, de manera que pueda modelar estas cosas para la persona a quien está discipulando. De manera que usted puede ver cuán importante, cuán vital es la doctrina del Espíritu Santo para al discípulo, así también como para el que discipula. Es una doctrina principal e importante para la iglesia, y especialmente ahora que parece que Dios está haciendo algo fresco en varias áreas del mundo. En los últimos 15 a 20 años hemos escuchado muchísimo sobre ser fiel al Evangelio y de la enseñanza y las predicaciones de la Santa Doctrina, y estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho a través de los últimos 20 años, pero no escucho el mismo énfasis de la manera en que podemos mantener la pureza del Evangelio que nos ha sido confiado. Tenemos instrucciones en la Biblia, tenemos instrucciones desde Pablo a Timoteo, en su segunda epístola a segunda Timoteo, a punto de morir. Es una iglesia, es una carta personal intensa a su discípulo, y él le dice algo muy interesante. Él le pide que retenga la doctrina, que guarde el Evangelio. En 2 Timoteo, cuando llega al versículo 14, dice, por el Espíritu Santo que muera en nosotros, retén el depósito que se te ha confiado. Timoteo, te estoy diciendo que debes proteger el Evangelio con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Asegúrate de que no es contaminada con nada. Pero sabe, Timoteo, la manera en que lo has de hacer es por el Espíritu Santo. En el versículo 14, 2 Timoteo capítulo 1, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, retén la sana doctrina que te ha sido confiada, no por poder mental, no por debates académicos, no por títulos académicos, no por sueños y visiones, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la manera en que retenemos la doctrina y guardamos el Evangelio. Y Satanás es muy hábil para que Dios confíe solamente a nosotros un Evangelio escrito por la sangre del Cordero, a gente que pueden ser engañados tan fácilmente. Cada vez que pienso en Adán y Eva, que eran perfectos en una relación e intimidad cercana a Dios, sin ninguna sociedad que les rodeara, sin internet, sin televisión, sin ninguna otra influencia, si usted lo quiere, otra que Dios, y Satanás se le aparece y en un solo día, en una sola conversación, en una sola proposición, él acaba con ellos. ¿Qué chance tengo yo si no es por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros,
que retén, Timoteo, guarda el evangelio que te ha sido confiado. Cuando vamos al campo misionero necesitamos recordar eso. Necesitamos depender en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. No solamente predicar, no solo para predicar, sino también para permanecer fieles a la verdad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben que mucho la teología de la liberación nació en Latinoamérica, en Brasil, y se esparció. El Espíritu del Señor está allí para guiarnos a través de la verdad, darnos el coraje para predicar el Evangelio en medio de la oposición, como usted puede ver en el libro de los Hechos, hasta que vamos hasta los confines de la tierra, que ha de proteger los púlpitos cuando todo el mundo está gritando y diciendo, sal de la carrera, retírate en medio del dolor y del sufrimiento en el campo misionero, y luego para estimular y consolar a otros con el mismo consolación con la que somos consolados. Necesitamos un nuevo tipo de predicador de muchas maneras, fieles a la verdad, fieles al Evangelio, que deseen morir por el Evangelio, pero también necesitamos un nuevo predicador que sea capaz por sí mismo y luego por su iglesia, una visión más engrandecida por Dios. Solamente una visitación fresca de un gran Dios puede mover a los obreros hacia la mies. Solamente eso. El sur global y también el norte necesita al Dios de los reformadores, un Dios que es majestuoso, santo, soberano, misericordioso, de gracia y todopoderoso. Ese es el Dios de la mies. Ese es el Dios que no solamente es capaz de enviar obreros, pero también es capaz de mantenerles allí en medio de las dificultades. Así es que en la misión, en el campo de la misión, necesitamos un predicador, un misionero que descansa en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu y la habilidad del Espíritu para aplicar la palabra poderosa en la mente de aquellos que no creen y confiar en la palabra y solo la palabra. Esa es la razón por la cual la sola escritura, si usted quiere ver una reforma en Latinoamérica donde estamos ministrando, necesitamos acoger ese principio que es el grito de batalla junto con Soli Deo Gloria, que fue y si usted piensa en sola escritura, debemos eliminar toda la revelación extrabíblica que Latinoamérica, las iglesias de Latinoamérica tienen. Y los profetas y apóstoles, como así se hacen llamar, dicen, y así dice el Señor, así dice el Señor. Sola escritura es una frase corta, pero es una frase muy cargada. Miren lo que dice Keith Madison respecto a este principio. La escritura es la única fuente de revelación. Solo la escritura es inspirada. Solo la escritura es infalible inherentemente. Solo la escritura es el estándar normativo supremo. Pero la escritura no existe en el vacío. Fue dada a la iglesia dentro del contexto del evangelio apostólico. Solo la iglesia es el estándar autorativo final. Pero ese estándar debe ser interpretado y predicado por la iglesia. Sola escritura protege la revelación de Dios, protege la gloria de Dios y protege aún el pueblo de Dios. Sola escritura es lo que va a garantizar la transferencia a la próxima generación el mismo evangelio que hemos recibido. Si la sola escritura ha de garantizar la transferencia a la próxima generación, sino también al campo misionero, el mismo evangelio que predicamos. Así es que la iglesia en el sur global que tenemos hoy, necesitamos acoger los principios de sola escritura y predicar salvación en Cristo solo, por gracia solamente, a través de la fe solamente y a través de la gloria de Dios solamente. Si Dios decide visitar nuestro continente en el sur global, la manera en que Él visitó a Europa hace 500 años atrás, hay una gran esperanza que nuestra región llegue a ser no solamente un activo campo misionero, sino también
una fuerza de enviar misioneros poderosa, misionera, para Dios. Antes de que enviemos misioneros, asegurémonos de que le damos la doctrina correcta. Las estadísticas no envían personas a la mies, solamente Dios lo hace. Y Él lo hace por el poder del Espíritu Santo. Y lo hace a través de nuestra oración. Y lo hace en respuesta a nuestra oración. La mies es mucha. Y ahí está el desafío. Pero hay un problema. El problema es que los obreros son pocos. Y todavía son pocos hoy. Yo tengo una solución. Cuando usted, ¿por qué no va y ora? Sí, ore. Ore al Señor de la mies, a aquel que ama a los perdidos más que usted y más que yo y todo el mundo puesto junto. Él los ama tanto que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben cómo Dios envía a las personas? Porque Él opera en ellos para hacer, por el querer y el hacer, a través del Espíritu Santo, pero lo hace en respuesta a nuestras oraciones, porque Él nos lo pidió de esa manera. Así es que mejor es que le creamos. Así que usted puede ver cuán importante el ministerio del Espíritu Santo es a la luz de la iglesia, que continúe llevando a cabo la gran comisión, y no solamente a Jerusalén, pero donde quiera que nos encontremos, hasta los confines de la tierra, y confiando, creyendo en el poder del Espíritu Santo del Señor. Padre, gracias, te damos las gracias y te adoramos por darnos tanto en tu Hijo, por causa de Él, a través de sus méritos. Le agradecemos que aún después de haber nacido de nuevo, podemos, lo que tú sigas haciendo por nosotros, trabajas en nosotros, a través de nosotros. Gracias por la gracia que tú has derramado sobre tu iglesia a través de los siglos. Y ahora venimos delante de ti y te decimos, Señor, en el contexto de esta conferencia, perdónanos porque hemos confiado más en nosotros mismos que en el poder del Espíritu Santo. Perdónanos cuando hemos pensado que nuestro poder mental y nuestras habilidades fueron superiores a las tuyas. Perdónanos cuando en algunos lugares, en muchos lugares, hemos confiado en sueños y visiones muy por encima de tu palabra. Por favor, danos corazones humildes para entregarnos totalmente a ti, de modo que podamos, nosotros que somos guiados por el Espíritu, no podamos poner ninguna oposición a la obra del Espíritu que está en nosotros, de manera que tu obra sea completada completamente. Y oramos por la mies. Lo que queremos hacer al final de esta hora, lo que nos has pedido que hagamos. Venimos a ti y decimos, Señor, hay miles de personas que necesitamos ayudar todos los días. Miles y miles van a estar en esta conferencia por 3 días. Danos una carga por ellos. Danos un corazón por el Señor. Haznos mejores creyentes por el poder del Espíritu y de la oración. Haznos mejores hijos. Lo decimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador personal, Jesucristo. Amén.